Ustedes, mis queridos hermanos, hoy 19 de enero del 2024, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. En estos días no hemos podido compartir el Evangelio y esta pequeña reflexión porque me he encontrado un poco afectado todavía con el tema de una gripa, así que ya nos sentimos mejor, así que hoy lo vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y poder practicar cuanto más mandas, para que en el pueblo llamado a poseer tu reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 3 al 21. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección a las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: ha llegado el día en que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tus enemigos entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿por qué haces caso a la gente que dice: David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos, en la cueva, y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije: no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición, y no he pecado contra ti. Tú en cambio andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos, que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿eres tú, David, el hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz dijo: tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentre a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos le siguieron. Constituyó a los 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago,
a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, que es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, entonces, pues vamos a meditar un poco en estas lecturas del día de hoy. En la primera lectura, especialmente en el libro de Samuel, pues se habla del relato de la búsqueda de Saúl, el rey Saúl, que andaba buscando a David para matarlo. Y en el relato nos cuenta de que en esa búsqueda Saúl tuvo una necesidad. Entró a una cueva y en el fondo de la cueva estaba David y sus hombres. Dios puso la vida de Saúl en las manos de David, mas sin embargo David no atentó contra la vida del rey. Y después escuchamos todo el relato de lo que habla David, ¿no? Y Saúl al final reconoce que David era un hombre justo. Y eso es importante, digamos, para la vida de hoy. En muchas ocasiones terminamos de hacer juicios solamente porque escuchamos un mal comentario de otra persona malintencionada sobre otro. Y generamos rabias, odios y discordias contra otra persona sin ninguna necesidad. Y en pocas palabras eso fue lo que le terminó pasando a Saúl. Mas sin embargo en este caso Saúl reconoce su error y su falla y reconoce de que él se ha equivocado, ¿no? Y eso es lo mejor. Entonces la enseñanza que nos deja la primera lectura, el profeta Samuel, es reconocer nuestras fallas y nuestros errores y no hacer juicios de oídas, porque en realidad nosotros no conocemos a las personas hasta que no podemos hablar con ellas o interactuamos con esos seres. En el Evangelio hay algo muy especial. Aquí hay una palabra que me gusta mucho. Dice, al principio, en aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. ¿Y por qué digo a los que Él quiso? Porque Dios llama a los que Él quiere y no llama a todos. Así de sencillo. Con esto me voy a la carta a los Hebreos capítulo 5. Porque ¿a qué los llamó a estos hombres? A ser sus discípulos y se convirtieron en los apóstoles, o sea, en los primeros obispos de la iglesia, ¿sí? Los llamó a una labor fundamental, los llamó al sacerdocio. Entonces, en el capítulo 5, vamos a tomarlo antes del capítulo 5, vamos a tomarlo del capítulo 4, de los últimos versículos, del versículo 14 y 15, y después sigue el 5. Dice así: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Óiganme bien esto. Escuchan lo que lo que acabo de leer. Dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros en su bondad y nos ayude en la hora de nuestra necesidad. Entonces nos muestra un Dios que vive las mismas necesidades, que conoce las tentaciones, no peca, porque una cosa es tener una tentación y tener una tentación no es un pecado. Siempre viviremos en tentación. Es cuando uno consiente la tentación, ahí cae en pecado. Y sí,
Ya en el capítulo 5 dice, ya no habla, ya aquí pasa, primero habló del sumo sacerdote que es Cristo. Ahorita va a hablar del sumo sacerdote que él deja en sus discípulos, porque él dice en el Evangelio que él llamó los que él quiso. No es que yo quiera, es el que él llame, ¿sí? Y dice, todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Escúcheme bien, todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Entonces yo no puedo entender por qué muchos hermanos separados o esperados, digámoslo así, no creen en el sacerdocio. El sacerdocio es real. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice la Carta a los Hebreos, capítulo 5, y yo los invito a que lo lean. ¿Sí? Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios. Óigame bien, ellos son los que van a representar delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. Entonces, aquí hay unas cosas para aclarar. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no necesitan de intermediación humana para el perdón de los pecados, pero aquí lo está diciendo que sí. Aquí dice que hay ofrendas y sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Y está hablando de los sacerdotes levitas? No. ¿Está hablando de los sacerdotes del templo? No. Porque más adelante Jesús va a hablar de un sacerdocio que es el de Melquisedec, que él es sacerdote igual que Melquisedec, rey de Salem, y no es el mismo sacerdocio, es un sacerdocio totalmente diferente. Además, ¿por qué se lo digo? Porque ya la tribu de Leví no estaba. Acuérdese que por el tema del exilio las tribus habían desaparecido. ¿Cuál era la única tribu que existía? Era la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá salían los reyes. De la tribu de Judá salían los reyes. De la tribu de Leví salían los sacerdotes. Significa que no es el mismo sacerdocio del Antiguo Testamento. Es un nuevo sacerdocio a lo cual se refiere Cristo. Y así aparece aquí. ¿Sí? Y como el sacerdote está sujeto a sus debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y extraviados, a causa de su propia debilidad. Tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Óiganlo bien. Al principio, en el capítulo 4, decía claramente, hablaba sobre el sacerdocio de Jesucristo, pero hablaba de que él había pasado por las tentaciones y que conocía las debilidades del hombre, pero que no había pecado. ¿Sí? Pero aquí sí habla del hombre que peca y habla de que él ofrece al Señor sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino por los pecados suyos. O sea que ¿quién es el sacerdote? ¿Un santo? No lo es. ¿Debería hacerlo? Sí, vamos todos en el camino a ser santos, claro que sí, pero no es un santo, porque aquí lo dice, que ofrece sacrificios también por el pueblo y por sus pecados, ¿ok? Tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomarse este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da honor, como en el caso de Aarón. Entonces pone el ejemplo de Aarón. ¿Quién llama a Aarón? Dios. Dios pone a Aarón. Eso no es que yo quiera. Por eso, sí, para muchos que no conocen, el proceso del sacerdocio son casi 10 años. Tú entras en un proceso de discernimiento prepedéutico y después pasas al seminario, y en el seminario ves 4 años de filosofía, después vas otros 4 de teología, ya son 8 años, después haces un año de diaconado, si eres llamado, y después eres llamado al sacerdocio. Y estoy hablando de los diocesanos.
Los religiosos son casi 10 años, o algunas órdenes hasta más, y llevan más de tiempo en formación. Y con esto se cumple lo que dice la carta a Tito, especialmente, ¿sí? En Tito y en Timoteo hablan claramente que el que quiere precedir no puede ser un hombre recién convertido, ¿sí? Tiene que ser un hombre de muchos años, ya demostrando que definitivamente ese es su camino y es un hombre llamado. Y aquí dice claramente, Dios los llamó, así como lo dijo en el Evangelio. ¿Quién los escogió? Jesús. Los escogió porque Él quiso. ¿Eran perfectos? No eran perfectos. Ni Pedro era perfecto, ni Tomás era perfecto, ni Simón, ni Santiago, ni Andrés, ninguno. Eran hombres como ustedes y como yo, llenos de defectos y de errores, pero los llamó. Y cuando los llamó, les dio, porque no es solamente que Él llame, sino que les da la capacidad para poder cumplir con la labor que Dios llama, ¿sí? Entonces aquí queda demostrado la labor y la importancia del sacerdocio y por qué nosotros en la Iglesia Católica creemos en el sacerdote, ¿sí? Como instrumento de Dios, porque es un instrumento de Dios, ¿sí? Dios se quiere valer del sacerdocio, aquí lo dice claramente. Él va a ofrecer sacrificio. ¿Y usted sabe qué sacrificio ofrece? El sacrificio mejor que puede recibir el Padre amado, que es otra vez el sacrificio en el altar de Cristo, ofrecido, la cena pascual. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se consagra? Son las especies del pan y el vino. Otra vez Cristo está en la mesa y es el que se ofrece. ¿A quién? Al Padre. ¿Por qué? Otra vez por nuestros pecados. ¿Por qué decimos otra vez por nuestros? Porque nosotros todos los días pecamos, porque todos los días cometemos errores, porque necesitamos de conversión diariamente. Todos los santos días necesitamos de conversión y de perdón de los pecados. Queridos hermanos, aquí estamos para entender un poco mejor la palabra de Dios, para comprenderla de la mejor manera. Intento hacerlo de la manera más didáctica, más fácil, más sencilla, para que lo podamos entender. Ya saben, Edwin Andrés López, estoy aquí, oro por ustedes, por las necesidades de sus familias y sus hijos. Sigan orando por este servidor y por su familia. Compartan, difundan estos videos, que así como ustedes les pueden ayudar a otras personas, de pronto lo necesitan para comprender y entender un poco más sobre su fe, más que todos nosotros que somos católicos y que nos falta mucha formación para poder ser verdaderos católicos, ¿sí? Y dar un testimonio de ello. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Ya sabes, estamos aquí en YouTube, Edwin Andrés López. Compartan, denle like, suscríbanse en el canal. Dios los bendiga, que tengan un feliz día en el Señor.